Iniciamos entonces. Vamos a iniciar justo con el análisis de las dinámicas, en este caso sociales. Primero que nada es importante tener clara la diferencia que existe entre estos dos conceptos que se desarrollan dentro de los procesos de lo urbano, ¿no? Por un lado el crecimiento urbano y por otro el desarrollo urbano. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que cuando hablamos de crecimiento urbano estamos hablando de extensión, de tamaño. En cambio, cuando estamos hablando de desarrollo urbano, estamos hablando de la mejora de condiciones. En el caso de la extensión, en el crecimiento urbano, existen algunos fenómenos urbanos que generan una extensión de lo urbano. Esto es a través, por ejemplo, de la migración. A la medida que se genera el fenómeno de la migración, pues la ciudad va creciendo en tamaño, que no necesariamente es lo mismo, ¿no?, que un crecimiento en desarrollo, sino es un crecimiento simplemente en tamaño. También se da a raíz de la construcción de algunas infraestructuras de comunicación, carreteras, por ejemplo, que generan un crecimiento en ese trayecto, digamos, de la ciudad. O en algunos casos también cuando se introducen algunos elementos de industrialización, o sea, algunas industrias que empiezan a generar también una dinámica de crecimiento hacia esa zona por el flujo de gente que va a trabajar y regresa, ¿no? Entonces, son algunas, hay por supuesto muchas otras más que pueden provocar el fenómeno de crecimiento de tamaño de la ciudad. Por otro lado está algunos otros fenómenos que generan más bien el desarrollo urbano. Y estos conllevan mejoras de condiciones de vida en la ciudad. Por un lado, son fenómenos de tipo socioeconómicos que empiezan a demandar algún tipo de servicios, ya sean en infraestructuras o también puede ser de educación, de salud, equipamientos que de alguna manera están destinados a mejorar las condiciones socioeconómicas de una población específica, que es la que de alguna manera impulsa este desarrollo. Por otro lado, también están algunas infraestructuras. El colocar, por ejemplo, algún tipo de infraestructura tipo terminal, tipo aeropuerto, tipo de una cierta escala que genera alrededor una dinámica que hace que las condiciones de vida del entorno vayan mejorando progresivamente. Carreteras también de igual forma, escuelas, universidades, por ejemplo, ¿no? Diferentes equipamientos que generan obviamente una dinámica en su entorno que provoca un desarrollo en la ciudad. Y por otro lado también algunos otros servicios, ¿no? Ya sean la implementación, por ejemplo, de un servicio de banca, por decir algo, ¿no? O algunos servicios de conectividad de internet, por decir de alguna manera, ¿no? Que de alguna forma también provoca una cierta mejora de las condiciones del entorno y en consecuencia el desarrollo. Teniendo claro esta diferencia, entonces vamos a hablar sobre el concepto de desarrollo particularmente. Y dentro de este concepto de desarrollo podemos encontrar una gran cantidad de modos de enfocar el desarrollo. Por un lado podemos hablar de desarrollo económico, y eso es cuando estamos hablando sobre las dinámicas de producción o la diversificación económica. También podemos hablar sobre el desarrollo social, y cuando estamos hablando de un desarrollo social, socioeconómico en algunos casos también, estamos hablando sobre cohesión social, equidad, inclusión, que son los que empiezan a de alguna manera mejorar esas condiciones de vida, ¿no? También estamos hablando sobre cultura, el desarrollo cultural, cuando estamos hablando de mejorar temas de identidad comunitaria, de identidad personal dentro de una comunidad. Estamos hablando también sobre otro tipo de desarrollo que puede ser el físico-espacial, cuando estamos hablando sobre accesibilidades, infraestructuras, y uno de los conceptos quizá más sonados es cuando hablamos sobre el desarrollo sostenible, en el que particularmente hacemos un poco más hincapié en la idea de un equilibrio en este sentido ambiental, ¿no?
con un equilibrio de la naturaleza con el territorio, las actividades que se desarrolla de la población específicamente. Por lo tanto, hay diferentes maneras de entender este concepto del desarrollo y eso dependerá en de muchas formas en cómo nosotros podemos encarar la idea de la mejora de la calidad de vida de las personas. Si yo les pregunto ahora mismo, hagan el ejercicio mental, por favor, de decir, ¿qué es lo que ahorita ustedes considerarían que mejoraría su calidad de vida? Les pido, por favor, respondérselo en la cabeza. Seguro que mucho tendrá que ver desde la posición desde donde cada uno de nosotros está para tener un planteamiento muy distinto de la del otro en relación al concepto de la mejora de mi calidad de vida. Para algunos, mejorar su calidad de vida será poder tener acceso a un agua potable, un grifo con agua potable. Para otros, la mejora de la calidad de vida tendrá que ver con tener su trabajo más cerca, dentro de un rango de 15 minutos y que puedan ir andando al trabajo. Para otros será tener, por ejemplo, la posibilidad de tener vacaciones, que de alguna manera podría mejorar su calidad de vida. Para otros será el tener una fuente de ingresos fija, de donde puedan de alguna manera sentirse tranquilos en relación justamente a ese tema. O sea, como ustedes podrán ver, y seguramente ustedes al momento de responderse también qué es lo que mejoraría su calidad de vida, entenderán que realmente este concepto de la mejora de la calidad de vida también tiene diferentes tipos de visiones y depende del lugar desde donde estamos. Y nosotros hemos estado midiendo el índice de desarrollo humano, este indicador que seguramente ustedes lo conocen, si no a profundidad, por lo menos de referencia. La manera en la que nosotros hemos estado midiendo, los profesionales de la ciudad, los que trabajamos dentro de la planificación, los que estamos trabajando en este tema de la mejora de la calidad de vida, hemos estado evaluándolo desde el punto de vista de la sumatoria de 3 indicadores básicos. Por un lado, la salud, que está muy ligada hacia la referencia del porcentaje de la esperanza de vida de la población. Por otro lado está la educación, y estos ligados a los años de escolarización que se pueden alcanzar dentro de una sociedad. Y por otro lado, la renta, ligada también a la idea de la cantidad de ingreso per cápita que se genera en las diferentes sociedades. Todo el mundo actualmente mide el índice de desarrollo humano basado en estos 3 indicadores. Haciendo números, nos arroja un resultado que cuanto más se acerca a 1, indica de que tenemos mayor desarrollo humano, es decir, que estamos muy bien, mejor, digamos, ¿no? Y todos los países, obviamente, colocando el índice de desarrollo humano comparativamente, pues, de alguna manera se clasifican en indicadores de desarrollo humano bajo, medio y alto. Nuestro país, para el año 2023, arrojó un índice de desarrollo humano que estaba sobre el 0,73. Dentro de los rangos que se manejan de este índice de desarrollo humano, calificábamos como un país, o calificamos todavía, porque estos son números oficiales, calificamos como un país que tiene un índice de desarrollo humano alto. Pero seguramente ustedes estarán poniéndose un interrogante bastante grande en la cabeza, ¿cómo es posible esto cuando nosotros en la calle pues, no vemos que tenemos un desarrollo humano realmente alto, precisamente, ¿no? Y es que porque justamente este índice toma en consideración estos 3 indicadores que les he mencionado antes, salud, educación y renta, como una especie de promedio general de todas las sociedades, sin considerar las desigualdades que existen dentro de las estructuras sociales. En este caso, si nosotros hiciéramos un ajuste, todas las barras que están en la parte de abajo de color rojo, son justamente el índice de desarrollo humano, pero ajustado en función de las desigualdades que tenemos en nuestra sociedad, el resultado del índice llegaría a ser para el 2023 del 0,57, lo que significaría que nuestro desarrollo humano
cambia de manera drástica y nos mete además dentro del grupo de países que tienen un índice de desarrollo humano medio, que no está mal. O sea, ya hemos salido, digamos, el índice bajo, pero que de todas maneras pues nos pone por encima la tarea de que debemos todavía trabajar bastante en la mejora de las condiciones de vida de toda la sociedad boliviana, ¿no? No solamente del sector urbano, sino también del sector rural, que de alguna manera pueda eliminarse o acortarse, mejor dicho, la grieta que existe dentro de la estructura social de nuestro país, ¿no? Para que podamos realmente tener una referencia de este índice de desarrollo humano un tanto más cercano a la realidad. Para eso yo les estoy queriendo proponer una mirada distinta sobre este concepto de calidad de vida. A mí me encanta esta pirámide, es una pirámide que manejan los psicólogos, justamente referenciando a esta pregunta que yo misma les he hecho de ¿y tú qué necesitas para mejorar tu calidad de vida? Dentro de la psicología se maneja la pirámide de Maslow, que es la que ustedes están viendo, que tiene que ver justamente con la referencia del concepto de calidad de vida, pero de manera individual, no de manera colectiva como nosotros solemos utilizarlo para temas de planificación particularmente o de análisis socioeconómico, sino está pensado desde el punto de vista de justamente las satisfacciones a las necesidades personales. Y viendo esta pirámide, ustedes pueden darse cuenta de la diferencia del enfoque que se tiene sobre lo que, según los psicólogos, una persona necesita para poder sentir que tiene una cierta calidad de vida. Fíjense que en la parte de la base de la pirámide está la salud física, en la que se considera, por supuesto, temas de buena salud en general, ¿no? Que tenga condiciones de una salud física buena, positiva, con comida, ropa, qué sé yo, que tenga las condiciones para una buena salud. En la siguiente parte, digamos, de la base está la salud psicológica, donde se hace bastante hincapié en el autoconcepto, la autoestima, la valía personal, el cero estrés, el eliminar angustias, miedos, etcétera, tener una salud psicológica buena. El tercero es la referencia a la red interpersonal, y aquí empieza a aparecer la importancia de la comunicación de la persona con su sociedad, con su entorno comunitario inmediato. La importancia de la interacción social, una red de apoyo, grupos de redes personales que de alguna manera le dan sustento a la persona. Y a partir recién del cuarto empiezan a aparecer algunos de estos elementos que para nosotros aparecen como primera base en este indicador de desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto aparece dentro de la autorrealización la accesibilidad a la educación, a la cultura, a la autosuperación, al logro de metas y valores, la independencia personal, elementos que de alguna manera preparan a la persona dentro de las actividades de la comunidad también de alguna manera, ¿no? En el quinto está la inclusión social, donde la integración a la comunidad, su participación como parte de un grupo, de una comunidad, el apoyo en sí de la comunidad hacia esa persona como red, aparece como una quinta parte de esta pirámide, ¿no? En el sexto aparece el bienestar socioeconómico, donde recién aparece, por ejemplo, el tema de la necesidad o el acceso, mejor dicho, a un trabajo digno, que tenga un empleo, un entorno laboral bueno, que tenga acceso a la vivienda, un tipo de vivienda que sea acorde a sus necesidades. Y en el séptimo están los derechos, tanto los derechos humanos como de respeto, dignidad, equidad, etcétera, los legales, igualdad de género, condiciones laborales, libertad religiosa, etcétera, etcétera. Fíjense que mirando este concepto de calidad de vida un tanto abstracto en muchas, de alguna forma,
Viéndolo desde el punto de vista más bien de la realización personal, digamos, de este concepto de calidad de vida, cambia sustancialmente el enfoque de lo que nosotros deberíamos entender por el desarrollo urbano como tal, de la mejora de la calidad de vida de la población en función del individuo y no precisamente de una abstracción y una especie de promedio de toda la sociedad, ¿no? Para poder aterrizar un poco las ideas un tanto más acertadamente. Por lo tanto, tenemos que necesariamente replantearnos cuál debería ser el concepto que nosotros debemos utilizar sobre el desarrollo urbano como tal. Y deberíamos acercarnos hacia un enfoque que de alguna manera mire más sobre las satisfacciones de necesidades básicas individuales y estas a su vez en conjunto de una población. Es decir, hablar sobre esta jerarquización de necesidades en base al desarrollo integral del ser humano. Es importante este cambio de paradigma para que nosotros empecemos a migrar de alguna manera, y es un tanto el reto a plantear, deberíamos migrar hacia un nuevo concepto, de no entender a la ciudad como una ciudad grande, grande en tamaño, sino a una gran ciudad en el sentido de que es una ciudad que me ofrece todas o me cubre todas estas necesidades personales que yo tengo, que de alguna manera me garantice una buena salud psicológica, una buena salud física, que tenga también una red comunitaria sólida, fuerte, que me permita desarrollar mi identidad cultural dentro de este entorno, que me dé accesos de alguna manera hacia estas necesidades educativas, de salud, de trabajo, de vivienda, etcétera, pensadas desde este punto de vista que les acabo de alguna manera de proyectar, ¿no? Para hacer un ejemplo un poco más aterrizado sobre este cambio de paradigma que es importante que nosotros desarrollamos, quiero plantearles el pensar, por ejemplo, en uno de los grupos poblacionales más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad, que son los adultos mayores. Nuestros adultos mayores hoy en día son aproximadamente, bueno, en el año 2015 eran una persona adulta mayor de 10. Para el 2030 se proyecta que seremos 1 de cada 6 y para el 2050 se proyecta que sea 1 de cada 4 personas un adulto mayor. Es decir, nuestra pirámide poblacional, estos son datos del censo, del último censo, tiene una proyección hacia el 2030 de que nuestro grupo de adultos mayores se engrosará, el porcentaje será mucho mayor y se elevará esta esperanza de vida tanto en hombres como en mujeres. Hacia el 2020, las mujeres ya hemos alcanzado una esperanza de vida de 77,5 años y en el caso de los varones de un 70,5. Para el año 2030 se espera de que esta esperanza de vida además siga creciendo. En consecuencia, nosotros, los que ahorita estamos en el aula, de aquí a 5 años que nos falta para el 2030, muchos de nosotros entraremos ya dentro de este grupo de lo que son los considerados adultos mayores. ¿Qué tipo de ciudad nos vamos a encontrar como adultos mayores? Si nosotros nos ponemos a pensar en temas, por ejemplo, de seguridad ciudadana, dentro de la misma dinámica que nosotros ahorita estamos teniendo, ¿qué tipo de ciudad nos vamos a encontrar hacia el 2030? Les pido por favor pensarlo simplemente en su cabeza, pero también al mismo tiempo proyectar entonces qué debemos hacer para mejorar las condiciones de vida de este adulto mayor en 5 años. ¿Qué tipo de ciudad deberíamos empezar a proyectar ahora? Porque solamente faltan 5 años. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera garantizar a los adultos mayores unas mejoras de su calidad de vida en temas de seguridad ciudadana? O en temas de identidad comunitaria, o
en temas de autosuperación, del logro de una independencia personal dentro de nuestra sociedad, o también en temas de equidad o integración dentro de la comunidad. ¿Cómo podemos desarrollar esto? Quisiera dejar en su cabeza la reflexión de qué tipo de ciudad debemos empezar a generar ahora para que nosotros mismos de aquí a 5 años como adultos mayores nos encontremos con una ciudad mejor, una gran ciudad que de alguna manera mejore mis condiciones de vida, que me dé mejor calidad de vida y que pueda de alguna manera cubrir mis necesidades que se van a ir generando dentro de estos 5 años. Vamos a ir a otro tipo de dinámica. Vamos a hablar ahora sobre análisis de las dinámicas económicas. Hemos hablado de las sociales, ahora vamos a hablar de las económicas. Dentro del análisis de las dinámicas económicas, es importante hacer referencia hacia lo que de alguna manera Manuel Castells, no sé si algunos habrán escuchado de él, pero es uno de los sociólogos más importantes que ha analizado la de origen catalán, español, y que tiene mucho análisis, muchos libros desarrollados justamente en referencia hacia lo que ha sido el salto en las actividades económicas en América Latina. Manuel Castells identifica en su análisis que la ciudad latinoamericana ha tenido un salto en sus actividades económicas muy diferente, una dinámica muy diferente a la que han desarrollado los europeos. Y que es importante entender que mientras en Europa ellos habían iniciado con un proceso de mejora de la actividad primaria es la actividad de extracción de recursos humanos, en esta está la agricultura, la minería, la pesca, la ganadería, de donde se extrae la materia prima directamente desde su origen y se la comercializa, básicamente de manera directa. Esta es la actividad económica primaria. Dentro de los procesos económicos, la actividad secundaria es aquella que extrae la materia prima y la transforma de alguna forma, ya sea a través de la manufactura, sobre la industria, la transformación energética o la construcción. Son procesos que transforman la materia prima original para luego comercializarla. Luego está la actividad económica terciaria. La terciaria es la actividad de prestación de servicios a la anterior, a la actividad secundaria, es decir, a la de la transformación de materia prima. Para transformar la materia prima, yo necesito, por ejemplo, transporte. Necesito, por ejemplo, tener conocimiento sobre finanzas. Necesito tener capacitación, educación, para poder, de alguna manera, lograr desarrollar esta segunda actividad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios para la mejora de la actividad, tanto secundaria como primaria, está dentro de una actividad terciaria. Aquí está el comercio, las finanzas, el turismo, la educación, la salud, el ocio, todos aquellos actividades económicas de prestación de servicios específicamente. En la cuaternaria, que es una que está en proceso de desarrollo actualmente, es aquella que está basada en el desarrollo de la información, el conocimiento y la innovación, para la mejora de todos los procesos, tanto de la actividad primaria, la secundaria y la terciaria. Esta está basada en que todas estas actividades generan conocimiento, estas deben de alguna manera desarrollarse a través de la investigación y de alguna manera tienen que también a través de la investigación lanzar nuevas ideas que son, en este caso, innovadoras, ¿no? Y que van a mejorar cualquiera de los procesos anteriores. Esta actividad cuaternaria hoy en día tiene un fuerte respaldo a nivel internacional y por eso hoy en día seguramente ustedes se han dado cuenta que mucha gente está hablando sobre los emprendedores, por ejemplo, ¿no? Que lo que pretenden es justamente desde el conocimiento y la innovación generar nuevas
nuevas maneras de hacer transformación de materias primas o prestaciones de servicios diversas o incluso otro tipo de manejos, digamos, de los recursos primarios, ¿no? De extracción de los primeros, de los recursos primarios. En el caso, Manuel Castells dice, la ciudad latinoamericana lamentablemente no ha tenido una actividad secundaria sólida como ha sido en el caso europeo. Mientras Europa ha tenido la revolución industrial, donde la actividad secundaria se ha fortalecido y ha sido además la principal fuente de ingresos, no solamente económicos, sino también laborales específicamente, nuestras ciudades sufrieron un fenómeno bastante diferente. Nosotros hemos tenido en esa época una alta migración hacia las ciudades, pero no hemos desarrollado la industria. De hecho, es hasta el día de hoy promesa electoral. Todos prometen la industrialización. Seguimos con esta idea de la industrialización, cuando hoy en día todo el planeta está en la actividad cuaternaria. Pero este tema lo que ha generado es que nuestras ciudades empiecen a generar una especie de bolsa de pobreza alrededor de las ciudades. Nuestros famosos barrios marginales de la periferia de nuestra ciudad son el resultado de este fenómeno del crecimiento a partir de la migración, pero esta migración que lamentablemente llega a una ciudad que no le ofrece lo que él estaba esperando que le ofrezca, que es fuentes laborales y mejoras de su calidad de vida. Para eso migraron, pero cuando llegan aquí, lamentablemente, no se encuentran con eso. En cambio, en Europa, ellos, si bien también han tenido este fenómeno, que ha sido la generación de los denominados slums, que son estos lugares donde de alguna manera empiezan a generarse los barrios obreros en la ciudad europea, ¿no? En cambio, en Latinoamérica, estos se empiezan a convertir en nuestros cinturones de pobreza, que además reemplazan la actividad industrial con la del comercio informal, basados básicamente en la necesidad de sobrevivir, la de supervivencia dentro de la actividad de la ciudad. De esa forma es que Manuel Castells da una cierta explicación, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Sobre la falencia o la debilidad, quizás es mejor decirlo así, la debilidad que tenemos particularmente en la actividad económica secundaria. En nuestro país, mucho más, por supuesto, que en otros de nuestro entorno, porque Brasil tiene un porcentaje una actividad secundaria, pues, obviamente mucho más fortalecida, Argentina igual, también Chile, ¿no? Pero nosotros seguimos todavía con este discurso de la industrialización que no terminamos de aterrizarla, ¿no? Y pensamos que o necesita grandes inversiones, ¿no? Y pensamos que hay que hacer fábricas de papas fritas, como hemos tenido el caso, ¿no? Como una gran inversión en algo que realmente debería ser más bien un proceso más bien social, ¿no? O sea, la propia dinámica socioeconómica de nuestro país debería ser la que genere esta actividad secundaria de manera un poco más orgánica, ¿no? No tan jerárquica. No sé si me explico en lo que quiero decir, ¿no? Para eso es importante entender cómo funcionan las cadenas productivas. Las cadenas productivas son básicamente el esquema de estos intercambios, flujos y relaciones que se dan en estos procesos económicos. Se inicia básicamente, los primigenios, digamos, empezaron con el aprovechamiento tanto de la materia como de la energía para la generación de un producto, vamos a llamarle, que era la comida. Y a partir de esta comida, que se transforma además en energía, la población no solamente tiene posibilidades de supervivencia, sino que además empieza como a especializarse en un tipo de labor, en un tipo de trabajo. En algunos casos fueron agricultores, en otros casos fueron pescadores, en otros casos fueron también cazadores, ¿no? Entonces, cada uno de ellos empezó como a especializarse en un tipo de labor. Más adelante,
empezamos ya a entender cuál es el proceso de la actividad primaria o de extracción, que es ya la actividad de trabajar la tierra a propósito, digamos, para justamente el aprovechamiento tanto de los animales como de las plantas, para la misma generación de esta comida que se transforma en energía y que de alguna manera genera ya una actividad al obrero específica y que además le da la oportunidad de almacenar estos productos. A través de este flujo de relación, ¿no? Empieza a desarrollarse la actividad primaria de extracción. Pasando a la actividad secundaria, la de transformación, se puede ver que hay un ingreso de la energía aprovechable del sol, de la lluvia, etcétera, etcétera, y de la materia prima, ¿no? Inicialmente. En la que pasa por una primera utilización de algunas herramientas que en este caso todavía son relativamente pequeñas, pueden ser, ¿no? Introducción de algunas herramientas de trabajo que ayudan en la transformación de un cierto elemento. Esto, por ejemplo, está aquí graficado para hacer referencia, por ejemplo, al caso de los artesanos, ¿no? Que utilizan ya una herramienta, como es el caso del torno, para empezar a crear o producir o transformar del barro hacia la vasija, ¿no? Estos elementos son además introducidos ya dentro de un mercado de intercambio. Por lo tanto, estos objetos empiezan a tener un valor añadido que hace también que no solamente se pueda ya empezar a almacenar el producto como tal, sino también se pueda empezar a almacenar el recurso económico, el dinero en concreto. También se da una otra especialización diferente hacia la que se había dado entre la actividad primaria, ¿no? Que aparecen los artesanos de diferentes rubros que van mejorando cada vez más este ciclo, ¿no? de transformación, en la que en algunos casos se producen vasijas, en otros telas, en otros otro tipo de productos que de alguna manera se van introduciendo y se van transformando dentro de esta actividad secundaria. Cuando hablamos sobre la actividad terciaria, cuando estamos hablando de la de servicios, estamos introduciendo algunos otros elementos que también son importantes dentro de esta cadena productiva. Empezamos con la introducción también de materia y energía. En algunos casos será a través del viento, otros del agua, otros será a través de energía animal, etcétera, etcétera, que de alguna manera logran mejorar la maquinaria de la producción. Aquí podemos estar hablando de las industrias de vapor, las industrias que han sido, por ejemplo, el caso del acuñado de las monedas en Potosí, donde la fuerza animal es la que lograba que funcionaran estas máquinas dentro de la Casa de la Moneda, por ejemplo, ¿no? Que se puede visitar y que se puede ver. Y a través de esta introducción, digamos, o mejora de estas máquinas, empieza a generarse una cierta cantidad ya de diversificación, no solamente ya de productos, sino también de servicios, porque empiezan como a especializarse también en el tipo de servicio que mejora esta dinámica de las maquinarias. Estas ingresan al mercado y empieza a generarse un grupo que se llaman los consumidores de lo que producen estas maquinarias. Estas al mismo tiempo, estos consumidores generan un flujo de dinero a través de los gastos, de la introducción de nuevo capital para la mejora de estas maquinarias, y estas a su vez se transforman en fuentes laborales para estos mismos consumidores, es decir, son sus sueldos, ¿no? Lo que está de alguna manera generando también una dinámica como paralela a lo que sucede a nivel del mercado como tal, sino también a nivel del recurso económico, ¿no? Se transforma en una
en un flujo como paralelo, ¿no? Al mismo tiempo, pues estos consumidores son también trabajadores de esta misma industria, ¿no? La actividad terciaria funciona de una manera diferente. También es importante destacar que en la actividad terciaria también empieza a tenerse en consideración los desechos, porque es la actividad terciaria la que empieza a generar mayor cantidad que, bueno, también en el caso de la secundaria, pero se diversifica también la cantidad de desechos que genera este ciclo, ¿no?, de la actividad terciaria. Y cuando estamos hablando de la actividad cuaternaria, que es la que de alguna manera gestiona particularmente o tiene enfoque particularmente en el conocimiento, la investigación, la innovación, estamos hablando más o menos de un flujo similar. Hay un ingreso de energía, de materiales que entran a una parte de producción. Esta parte de producción ya empieza a generar algún tipo de desechos un poco más complicados, entrópicos, una basura en grandes cantidades ya. Estamos hablando sobre una especialización similar al caso anterior de bienes y servicios. Y aquí entra a un mercado que ya no solamente es del producto como tal, sino también de los servicios que se van generando, se van especializando en la producción. Ya empiezan a aparecer, no sé, los gerentes, empiezan a aparecer los especialistas en calidad, empiezan a aparecer los especialistas en el empaquetado, en el diseño gráfico, etcétera, 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 ¿no? Que son también parte de este mercado donde de alguna manera empieza a generarse una dinámica de también como de péndulo, ¿no? De cómo va a ir mejorando este mercado, en algunos casos hacia la recesión, cuando baja no solamente los precios, sino también incluso el acceso a estos bienes y servicios, o en algunos casos cuando empiezan a subir los precios hacia lo que es la inflación. Este grupo de los consumidores, que ahora son muchísimo más numerosos en este caso particularmente, tienen también un flujo paralelo que es el del dinero, que les había mencionado anteriormente. Son los que empiezan a no solamente ahora gastar en la compra de los bienes y servicios, sino también empiezan a generar reservas del dinero. En algunos casos tiene que ver con inversiones que ellos mismos hacen o también tiene que ver con el ahorro específicamente del dinero, ¿no? Ellos empiezan a generar una dinámica del capital que va además en función justamente de este mercado, ¿no?, de la compra y venta de los bienes y servicios dentro de la dinámica económica. También empiezan a generar otro tipo de desechos que también deben ser considerados. Y por otro lado, también la relación de la producción con los consumidores también empieza a generar un otro flujo paralelo, que es justamente el de la generación del conocimiento. A medida que la producción va creciendo y que van apareciendo diferentes especializaciones dentro de este proceso de producción, también empiezan a aparecer nuevas investigaciones, nuevo conocimiento, nuevas necesidades de conocimiento, por lo tanto de investigación, que de alguna manera también empieza a generar una dinámica diferente en la que el tema de la innovación y de la creatividad son los que de alguna manera impulsan el flujo de este flujo paralelo, perdón, valga la redundancia, ¿no? De la misma manera que en los casos anteriores, los consumidores se convierten en trabajadores de la producción, pero estos, en este caso, también están dentro de una especie de mercado que también fluctúa entre las posibilidades de acceso laboral o de desempleo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la integración de estos tres flujos prácticamente, la de los bienes y servicios, la del dinero y la del conocimiento, que de alguna manera hacen que toda esta maquinaria funcione dentro de la sociedad. Para aterrizar un poco estas ideas, me gustaría mostrarles la territorialización de una cadena productiva. Este es el Valle Alto Cochabambino, esta es la ciudad de Punata, que conozcan más o menos. Aquí es Punata, esta es Clisa, y aquí están los San Benito.
Voy a hacer referencia solamente ahora mismo a estas 3 ciudades para no complicarnos más. Hay otras ciudades más pequeñas, digamos, aquí está Arani, eh, dentro de este sistema de ciudades, pero es para que entiendan cómo estas cadenas productivas de alguna manera se territorializan y empiezan a cobrar también un cierto sentido geográfico dentro de estos territorios, porque existen lugares donde están determinados para la extracción, llegan a la pequeña ciudad donde se hace un primer procesamiento, puede ser el empaquetado, la limpieza, el encajonado, digamos, de los productos. Aquí vamos a hablar del durazno, por ejemplo, la cadena productiva del durazno, muy famosa en San Benito. Los espacios que están de alguna manera destinados al cultivo, a la producción del durazno. El procesamiento en San Benito es mínimo porque solamente se limpia, se encajona y como mucho se le envuelve en los papelitos que protege el durazno, ¿no? Hay un sector también de producción especializada donde la producción del durazno empieza a tener una cierta mejora, ya sea en la semilla o en el tipo de durazno, etcétera, ¿no? Hay una cierta mejora en el tipo de la producción. Existen otros espacios que están destinados directamente hacia los servicios de tipo de almacenaje en grandes cantidades o de distribución. Llegan aquí a los mercados intermedios y luego a partir de aquí se dividen en diferentes otros mercados. Se va hacia la comercialización, por ejemplo, hacia la parte del oriente de nuestro país a partir de la conectividad con la carretera antigua, que es, por ejemplo, el caso en particular aquí. O en otros aparece el servicio de transporte que llega a un otro punto de transformación, donde aquí ya se hace un empaquetado mucho más especializado, o se transforma en mermelada, o se transforma en jugos, ¿cómo se llama? Duraznos al jugo, etcétera. Y a partir de aquí recién también se comercializa el producto, pero ya transformado en otra cosa, ¿no? Fíjense que la cadena productiva empieza a tomar el territorio y empieza a generar también geografías. Por lo tanto, es importante entender que de la misma manera que nosotros tenemos, luego vamos a hablar de este concepto más grande, pero para entendernos, ¿no? Y de la misma manera que nosotros tenemos el derecho al disfrute de la ciudad como tal, también deberíamos ser conscientes de la necesidad personal que nosotros tenemos de también el disfrute del desarrollo de lo rural. Porque lo rural es lo que de alguna manera asegura en este momento el acceso al alimento en general. La regularización de la agricultura como una economía que nos provee de alimentos y de seguridad alimentaria debería empezar a ser una prioridad dentro de lo que nosotros no solo analizamos, sino también proyectamos dentro de nuestro territorio. Los territorios empiezan a generar a partir de las cadenas productivas un propio metabolismo, porque están trabajando en función de estas cadenas productivas que generan entornos productivos también especializados. En este caso hemos hablado solo del durazno, pero en cada uno de los territorios hay un producto o un bien, en algunos otros casos, que son los que de alguna manera mueven toda la dinámica económica en el territorio y que se pueden percibir geográficamente en el espacio. Y que podemos de alguna manera desde ese punto de vista también empezar a pensar en estrategias que mejoren justamente estos flujos de las cadenas productivas y en consecuencia pues mejore no solo la producción y el desarrollo de la actividad económica, ya sea la primaria, secundaria, terciaria o cuartaria, la que tengamos, sino que además, por supuesto, dentro de la lógica de cómo funciona la cadena productiva, ya han podido ver que tiene una referencia muy directa hacia lo que sucede en la comunidad. Fuentes laborales, generación de recurso económico, dinámica de también generación y investigación, etcétera, están garantizados en la medida de que nosotros también podamos pensar en la mejora de las cadenas productivas en el territorio. Estas cadenas además son coherentes con el territorio, por lo tanto no nos obligan a hacer transformaciones drásticas y en consecuencia dañar el medio ambiente de nuestro entorno, porque tienen una referencia directa con
el territorio en sí, cómo funciona ese territorio, ¿no? Este metabolismo del territorio es propio, entonces eso significa que aprovecha de los mismos recursos del propio territorio para poder generar esta dinámica. Y en consecuencia, pues obviamente no la altera, ¿no? O por lo menos no de manera muy agresiva, como en algunos otros casos que nosotros queremos hacer aterrizar una industria, no sé, una industria que de alguna manera pueda alterar toda la dinámica del territorio. ¿Por qué? Porque no corresponde a este entorno. A eso me refiero, ¿no? Debemos pensar entonces en la mejora de estas cadenas productivas a partir de la territorialización, es decir, de la espacialidad de cada uno de los eslabones de estas cadenas dentro de nuestro territorio. Creo que esto nos puede acercar también a ser mucho más eficientes en cuanto a, por ejemplo, el tipo de proyectos de mejora de infraestructuras que se pueda de alguna manera ofrecer en el territorio para de alguna manera garantizar que estas cadenas productivas pues, funcionen en consecuencia, ¿no? Estos territorios dinamizan además estas economías de escala y de generación de empleo directo para los pobladores de este territorio en sí. Debemos pensar un poco más en la idea de que es importante fortalecer el comprarle al de al lado, al productor que tenemos en nuestro lado y no pensar en productos que se exportan desde muy lejos, porque obviamente no solamente sube el precio, sino que también estamos realmente sacrificando las dinámicas que ya se generan en nuestro propio territorio. Debemos introducir un poco más el concepto de la ruralización más que de la urbanización ahora, ¿no? Proteger estos territorios rurales para de alguna manera garantizar también nuestra propia seguridad alimentaria, nuestras propias fuentes de trabajo y obviamente la mejora de nuestra calidad de vida de la población de este entorno, ¿no? La protección de ese territorio. Pero no solamente, por supuesto, vamos a hablar del área rural como tal, sino también hay que entender que las regiones metropolitanas o nuestras grandes ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y sus regiones metropolitanas que incluyen las diferentes ciudades de su entorno, también son economías que de alguna manera están basadas tal vez ya en el tipo de actividad terciaria y cuaternaria en muchos casos, ¿no? Son economías en este caso de aglomeración, a diferencia de las anteriores, ¿no? En las anteriores son dinámicas más bien de economías de escala, un territorio reducido, y en este otro caso estamos hablando de economías que más bien aprovechan el hecho de estar aglomerados en territorios que de alguna manera además tienen un componente muy interesante que es esta doble visión de lo local, la idea de que se puede desarrollar de manera interna a nivel local, pero que estas aglomeraciones, estas áreas metropolitanas, tienen una proyección a nivel global. Es decir, son ciudades que a nivel nacional, a nivel mundial, también tienen presencia, justamente por el tamaño que tienen. En consecuencia, hay una proyección hacia afuera, hacia el mundo, que debería ser bien aprovechado. Porque estas ciudades grandes, estas regiones metropolitanas, empiezan a generar un funcionamiento sistémico basado también en las vocaciones productivas que tienen del entorno y de los servicios que se crean al interior de la ciudad. En algunos casos, pues se pueden especializar en el caso de las ciudades educadoras, por ejemplo, ¿no? Las ciudades o ciudades universitarias. Hace poco Santa Cruz, ni tampoco, hace unos 2, 3 años ha sido declarada ciudad universitaria, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Chuquisaca o de Sucre, perdón, ha sido por excelencia ciudad universitaria hace muchos años. La ciudad de La Paz y del Alto en particular han sido también reconocidas por hace mucho tiempo ya por ser ciudades industrializadas de alguna manera, ¿no? Porque hay una dinámica que de alguna manera tiene que ver con la vocación del territorio y que además ha empezado a generar como una especie de referencia entre esta red de ciudades que ha trabajado más desde un punto de vista de la complementariedad que no desde la competencia. Es decir,
han generado una suerte de esta territorialización dentro del área metropolitana, pero en lugares que de alguna manera se han especializado en algunos de los eslabones también de la cadena productiva, del textil, por ejemplo, en el caso del Alto, ¿no? Particularmente, por decir algún ejemplo. Estas dinámicas empiezan a generar unas ciudades que generan sinergias, dinámicas, que además no solo las especializan, sino también de alguna manera las independizan de la ciudad grande. Un claro ejemplo, sin duda alguna, es el Alto. El Alto, si bien es cierto que creció inicialmente, digamos, muy ligada, muy dependiente de la ciudad de La Paz, hoy en día no tiene absolutamente ninguna necesidad prácticamente de esta dependencia con la ciudad de La Paz. De hecho, compite un poco incluso en jerarquía, digamos, dentro del territorio, porque ha conseguido de alguna manera generar sus propias dinámicas internas que la han hecho de una manera, la han fortalecido de una manera que ha logrado una cierta independencia de la ciudad principal, que es la ciudad del Alto, ¿no? Y la idea es justamente de que nosotros sepamos aprovechar la idea de esto, de estas dinámicas que también se generan en las economías de aglomeración en las regiones metropolitanas, fomentando la idea además del fortalecimiento de la idea del hecho en Bolivia, ¿no? De estas industrias y de estos bienes y servicios que se generan dentro de nuestras ciudades y regiones metropolitanas como un producto más que nosotros podemos proyectar, en este caso a nivel más bien mundial, ¿no? Hay que analizar un poco más de cerca la economía informal, que es una de las características más importantes que tiene nuestro país, ¿no? Ayer o antes de ayer creo que justamente el actual presidente hablaba de este porcentaje, ¿no? Evidentemente, 7 de cada 10 personas en nuestro país trabaja dentro de la economía informal. Este porcentaje es muy alto, muy alto. Y de alguna manera, esta economía informal, esta economía que no está facturando, no está pagando los impuestos, no está dentro de un control justamente de esta cadena productiva, no está dentro de el registro, digamos, de la actividad que se desarrolla en nuestro país, pues hace que haya un porcentaje de generación de dinero que no podemos nosotros ni siquiera cuantificar, porque no tenemos el control, no tenemos los datos de lo que genera esta economía informal. Considerando además que de estas 7 personas de 10 que son informales, hay que considerar que una gran cantidad de estas están justamente dentro de lo que son estas regiones metropolitanas de nuestro país. El PIB, el Producto Interno Bruto de nuestro país, tiene un peso muy fuerte, muy alto, justamente en las regiones metropolitanas. Santa Cruz aporta el 31 a 35%, estos datos, según quien los dice, pues fluctúan un poco, pero están muy cerca, entre el 31 y 35% lo genera Santa Cruz. Entre un 28 a 32% más o menos lo genera la región metropolitana de La Paz y el Alto. Y el 15% al 18% aproximadamente lo genera Cochabamba. Si ustedes suman el porcentaje del Producto Interno Bruto que se genera en las regiones metropolitanas, pues fácilmente pasamos del 75%. Esta cantidad pues es bastante alta y en consecuencia nosotros debemos enfocarnos, y bueno, es más o menos la idea que ha lanzado el presidente actual, ¿no? La idea de hacer que los informales ingresen dentro del sistema de la formalidad para nosotros poder de alguna manera no solo aprovechar en el buen sentido, digamos, de la dinámica que se genera en la economía informal, sino que también podamos apuntar mejor en lo que son las contribuciones y mejoras, digamos, dentro del sistema de producción de
de estas diferentes cadenas productivas que se están generando, porque dentro de la informalidad, hoy en día, por ejemplo, no solamente estamos hablando de los comerciantes, estamos hablando también de justamente este gran grupo de gente joven que ha empezado a trabajar en la transformación de algunos bienes o la generación de nuevos servicios, que son los emprendedores, ¿no? Todavía no los tenemos ni siquiera tampoco registrados y han ido a engrosar justamente esta economía informal. Por lo tanto, hay que entender que esta economía son motores de desarrollo económico y generación de empleo. Por lo tanto, es bien importante que nosotros podamos introducirlos dentro del sistema formal. Se genera un flujo de microfinanzas, porque es cierto que esta economía informal no es que maneja grandes capitales, pero si sumamos a el capital de este 70% de la población que trabaja dentro de la informalidad, pues estamos hablando de grandes cantidades de dinero que en realidad ahora mismo se manejan a nivel de microfinanzas, ¿no? Habría que fortalecerlas también para que se salte de la microfinanza hacia una inversión económica de mayores dimensiones y que obviamente ayuden el movimiento económico de nuestro país. También es importante pensar en que la economía, nuestra economía, es un pedido a gritos de nuestra sociedad, debe trabajar en la diversificación. Y aquí hay también una gran bolsa de posibilidades porque hay mucha gente que desde la innovación, la creatividad de estos emprendedores, la gente comerciante, pues sin duda alguna también, ha empezado a generar una cierta diversificación de la economía. Y es importantísimo no solo reconocerla, sino también fortalecerla en algunos de estos casos para que nuestra economía empiece a diversificarse de distintas maneras, ¿no? Es una economía además de proximidad y es una economía circular, porque de alguna manera también emplea a la gente de nuestro entorno, el dinero que fluye dentro de esta economía es una economía. Esto también es importante ligarlo a otra realidad que cuando la vemos en perspectiva es también muy preocupante, que es el tema de los ninis. Los ninis son los jóvenes que ni trabajan ni estudian. 1 de 4 jóvenes en Santa Cruz ni trabaja ni estudia. 1 de cada 6 en Cochabamba y 1 de cada 9 en la ciudad de La Paz, en su entorno incluido, ¿no? Esto significa que hay una gran cantidad de jóvenes que hoy en día salen del colegio y se encuentran con una realidad demasiado complicada para la introducción o al ámbito laboral o a las posibilidades de seguir estudiando o especializándose en algo. Esto incluye, por supuesto, una especialización con costos en muchos casos muy elevados y por lo tanto, pues obviamente no pueden ingresar a seguir especializándose en nada, no estudian y no tienen la posibilidad de un ingreso, una fuente laboral, ¿no? Esto también es algo que nos debe empujar a repensar de alguna manera la proyección de nuestras ciudades. Hoy en día el sistema educativo se ha dado hacia la virtualidad y un caso muy concreto es el de nuestro curso, ¿no? La virtualidad, dada desde el punto de vista positivo, por supuesto, promueve un acceso mucho más equitativo a contenidos de formación para muchos. Ahora, hay que saber un poco también trabajar el tema de la virtualidad. Estoy segura que muchos han dejado prendido el micrófono y yo estoy hablando al aire y estarán haciendo sus cosas. Y hay otra gente pues que estará atendiendo realmente a lo que de alguna manera ha buscado en su inversión, porque han hecho ustedes una inversión para poder tener esta formación. En consecuencia, hay que seguir trabajando en cómo se maneja la virtualidad y cómo se aprovecha la virtualidad, no solamente desde el punto de vista didáctico del docente, que hace todos los esfuerzos también para poder hacerlo dinámico y que no se aburran, qué sé yo, sino también de la responsabilidad que el estudiante tiene y debe asumir frente a su necesidad de formación. Porque no solamente se trata de tener el título, sino en la cancha hay que demostrar lo que ha aprendido. Y entonces ya no se van a dar otras clases para refuerzo de eso. Entonces es bien importante que uno tenga conciencia y sepa de alguna manera también gestionar su propia formación virtual.
Hay que trabajar bastante también en la mejora de la accesibilidad hacia la formación técnica. Ya hay una cantidad de profesionales realmente muy grande en nuestro país que cuando salen no encuentran el espacio a nivel laboral. Médicos se están graduando, pero en cantidades increíbles de todas las universidades, no solo públicas, sino también las privadas, están engrosando a esta cantidad de jóvenes que cuando salen de la universidad no tienen la posibilidad de encontrar una fuente laboral digna. Y eso lo que está haciendo es, pues obviamente, devaluar de alguna manera, ¿no? El conocimiento de los profesionales en nuestro país. Y estoy hablando de todo tipo, ¿no? Los abogados, los arquitectos, absolutamente todos, ¿no? Estamos luchando por fuentes laborales en las que te pagan un mínimo y además por la necesidad, por la familia, etcétera, etcétera, estamos dispuestos a sacrificar incluso un poco más y devaluando realmente nuestro conocimiento. Y esta es una realidad pues, que tenemos que de alguna manera también tener presente y no perder la esperanza, ¿no? En la búsqueda de un empleo realmente digno para todos. Y yo creo que una de las posibilidades importantes es también la valorización de la formación técnica y la importancia que esta tiene en estas cadenas productivas, porque fíjense que no todos son gerentes, pues hay gente que necesita ser el transportista, necesito el que hace el diseño gráfico, necesito el que hace las finanzas, y no necesariamente son profesionales, generalmente muchos de estos, los que hacen los empaquetados, demás, son técnicos o son gente que tienen una formación técnico media o alta, que son perfectas, ¿no? Y es lo que realmente además se necesita dentro de la dinámica de las cadenas productivas. Entonces, importantísimo pensar en ellos. Apostar por una formación que de alguna manera permita el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, pensándolas desde el punto de vista también de fortalecerlas, ¿no? Y de generar mejores oportunidades para algunos de los sectores también vulnerables de nuestra sociedad, y entre ellos los jóvenes que no pueden encontrar una fuente laboral o mejoras en su educación por los altos costos que eso está implicando, ¿no? El reto aquí es el aprovechamiento de las economías, particularmente las de aglomeración, ya que el porcentaje de bolivianos que radican en el área de las áreas metropolitanas pues es bastante alto, ¿no? Y la economía, tanto formal como informal, que se mueve está pues en estas ciudades de nuestro eje central. Pensar en la reactivación de la economía a partir de nuevos enfoques de la economía también, ¿no? La economía verde que impulsa una economía cíclica, de una actividad agrícola que de alguna manera mejore su producción a través del reciclado, a la mejora de suelos, etcétera, etcétera, una industria agroalimentaria ligada a su territorio, la generación de puntos de abastecimiento que empiecen a ayudar también en la dinámica de una economía más local y no necesariamente ligada hacia la exportación, como hay algunos productos que tienen este problema. En el caso de la castaña, por ejemplo, la almendra que se produce en Ribera Alta, en la zona del norte del Beni, pues lamentablemente va directamente al barco y fuera de nuestro país. Es lo que se queda en nuestro país, realmente es muy poco, ¿no? Y estamos con precios súper elevados además en la almendra, cuando somos uno de los países que más exporta este producto, ¿no? De muy alta calidad además. Hablar también sobre la economía azul. La economía azul es aquella que fortalece el tema de la diversificación. Es la referida a aquellos productos que nosotros reconocemos como de denominación de origen. No es lo mismo comprar un vino tarijeño que un vino de Samaipata, sin restarle importancia, pero a lo que me refiero es, cuando yo pongo la denominación de origen como parte de la marca, ¿no? Cobra un valor completamente diferente que otros productos. Y esto está generando una especialización de algunos territorios en determinados productos, como es el caso del vino tarijeño, por ejemplo, ¿no? Ya hay áreas protegidas para la producción específica
el tipo de vino tarijeño en concreto, ¿no? Y empiezan a aparecer, ¿no? La trucha del lago Titicaca, no sé, diferentes productos que hacen referencia al territorio y que esto le da un valor añadido por su origen. También está la economía naranja, que está basada en el tema de la creatividad, es la gestión del conocimiento, estos ecosistemas nuevos de emprendedurismo y de innovación, la industria creativa, la industria ligada hacia la cultura, que también está generando unas dinámicas nuevas y que están enfrentándose a este nuevo reto que es el aprovechamiento justamente de estas economías de aglomeración y su diversificación también dentro de estos espacios. En el caso de las dinámicas ambientales, un repaso muy rápido. Latinoamérica en particular tiene un fenómeno que se le ha llamado el fenómeno macrocefálico. Esto se refiere a que hay en el territorio, en la gran extensión del territorio latinoamericano, algunos puntos que son los que han ido creciendo de manera bastante exponencial y que particularmente son las que han desarrollado las ciudades más grandes. La mayoría de ellas son capitales de los diferentes países. Probablemente nuestro país es uno de los pocos que en vez de tener una sola ciudad que se ha convertido en la gran área metropolitana del país, tenemos 2 hasta 3 ejes, dentro de un eje más bien, ¿no? Ciudades que son referencias del país, no como en los otros casos una sola ciudad. Este fenómeno ha creado dentro de Latinoamérica a 6 de las ciudades más pobladas del mundo, que es bastante decir. Tienen ustedes en la parte baja las ciudades a las que hace referencia, Sao Paulo, México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá y Lima, son 6 de las grandes aglomeraciones del mundo. Fíjense que estamos por encima de las 30 más pobladas del mundo, que realmente hace que este fenómeno haya generado un desequilibrio bastante fuerte en el continente latinoamericano. Todos los espacios blancos que ustedes ven en el mapita que tienen al lado izquierdo, hace referencia a estos espacios que de alguna manera tienen menos población. Pero fíjense que hay algunos sectores, como es el caso del entorno de Sao Paulo, por ejemplo, que se convierten en grandes aglomeraciones principalmente hacia los sectores costeros, ¿no? Y esto nos da como referencia de que en América Latina por lo menos el 44,93% de su territorio está ocupado por las áreas metropolitanas. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y entre las ciudades intermedias y pequeñas pues está el restante, pues 60, alrededor del 60. Añadido a esto está el dato de que Latinoamérica es uno de los continentes más urbanizados, con un fenómeno de urbanización más altos en todo el mundo. El 81% de nuestro continente es urbano. Y la referencia que ustedes tienen aquí, que ya lo pueden analizar después con un poco de calma, pues da a ver justamente que en el caso de Bolivia, el territorio tiene un porcentaje superior al 50% cubierto por áreas, ¿no?, que la población, mejor dicho, habita en ciudades del área metropolitana. Las ciudades intermedias son las de azul y las pequeñas, digamos, son las ciudades de color verde. Es decir, de todo el continente latinoamericano, 2,5 de los 3 habitantes viven en ciudades actualmente, ya sean de área metropolitana, de ciudades intermedias o ciudades pequeñas. Pero entonces es un continente prácticamente que podría denominarse urbano en su totalidad, con este 81% que tiene. En el caso de nuestro país, 7 de cada 10 bolivianos vive en ciudades, ya en áreas urbanas específicamente, reconocidas. Y de estos 7, 5 viven en las áreas metropolitanas del eje central, o en La Paz y El Alto, o en Cochabamba, o en Santa Cruz. Por lo tanto, estamos hablando realmente de una cantidad poblacional bastante importante que está introducida dentro de estas economías de aglomeración de cualquiera de estas 3 ciudades de nuestro entorno.
Este es el mismo sistema de ciudades que les había mostrado antes. En este caso está haciendo referencia más bien a cómo se articulan estas diversas ciudades a través de infraestructuras camineras, como es el caso de las líneas azules, con un entorno que de alguna manera está luchando todavía, está luchando por preservar su actividad productiva agropecuaria. Antes, el Valle Alto Cochabambino era el área de donde comía todo nuestro país, antes. Hoy en día está en una muy franca decadencia y un porcentaje de urbanización muy alto que está obviamente prácticamente recorriendo todo lo que son los límites de producción agropecuaria, ¿no? Y se está reduciendo cada vez más la cantidad de suelo destinado a la producción agropecuaria. Y esto, pues, lamentablemente, en desmedro, por supuesto, del equilibrio medioambiental en un sector que era altamente productivo hasta hace pocos años, ¿no? Esto necesita también un cambio de paradigma, un cambio de visión. Hasta el día de hoy, todavía también estamos trabajando el territorio desde un punto de vista de un paradigma cartesiano, donde nosotros hacemos énfasis justamente en las ciudades y su relación a través de infraestructuras de conectividad. En cambio, hoy todo el mundo se está moviendo dentro del paradigma sistémico, en los nodos y su relación a través de infraestructuras, sino en los flujos o conexiones o intercambios que se generan entre estos nodos. Es decir, lo que importa ahora es qué sucede entre esto, qué dinámicas, cuánto se mueve, qué se mueve, dónde se mueve, cómo funciona de alguna manera la relación entre estos diferentes nodos, a pesar de que cada uno de estos nodos tiene también una jerarquía diferente en el territorio. Muy claramente por el tamaño pueden ustedes darse cuenta de que la ciudad más grande o la primera ciudad, digamos, grande de este territorio es la ciudad de Punata, pero sin duda alguna, tanto la ciudad de Eclisa como la ciudad de Arani son dos nodos que tienen una jerarquía secundaria, ¿no? Y los demás, en función de su tamaño, pues hacen el conjunto de esta red de ciudades, que trabajan todas en función de la misma cadena productiva, que en este caso es de producción agropecuaria todavía. Vamos a ver cómo va desarrollándose a futuro, pero todavía están luchando por mantener esa actividad. Lo que interesa entonces ahora es también hacer un cambio y mirar los territorios desde el punto de vista del intercambio de flujos y de conectividades que se genera en el territorio de estos nodos. Hablar de una visión sistémica es hablar sobre una visión del conjunto, pero entendiendo efectivamente sus partes y cómo éstas se articulan entre ellas. Es hablar de lo global desde lo particular, es decir, a pesar de que yo tengo un rol o una jerarquía de nodo en el territorio, cómo yo me entiendo, qué tipo de rol desempeño en relación a todo el conjunto, a todo el entorno, ¿no? Integrado. También entender cuál es ese rol en concreto en mi territorio, ¿no? Y asumirlo. ¿Cuáles son las propiedades que hacen que yo tenga este rol como nodo del sistema? Estoy hablando, ¿no? ¿Cómo puedo de alguna manera también generar dinámicas de retroalimentación para fortalecer mi rol dentro del territorio? ¿Cómo puedo entender no solamente la organización del sistema, sino también aquellos momentos o aquellos elementos de desorganización, de entropía, de caos que se genera por la introducción de algunos elementos que de alguna manera rompen un tanto estas dinámicas? Es importante entender desde los dos puntos de vista y actuar en consecuencia además sobre los diferentes territorios. Y en consecuencia también plantearme estos objetivos de una manera más efectiva, ¿no? Que hacen que de alguna manera estos sistemas puedan
convertirse en sistemas de ciudades que son más resilientes, ¿no? Que cuando sucede algún elemento que de alguna manera genera un caos, una desorganización en la dinámica actual, puedan rápidamente volver a su estado anterior, ¿no? Son sistemas complejos que deben de alguna manera entenderse en esa complejidad y en consecuencia introducir algunos elementos que puedan de alguna manera ayudar a este enfoque de la resiliencia dentro del territorio. También es importante entender cuál es el comportamiento y la esencia de la población o de los seres humanos dentro de estos sistemas, cuáles son sus características culturales, tradiciones, porque son justamente estos los que de alguna manera hacen, por un lado, la individualidad del territorio y por otro lado, también son los que generan esa dinámica que se convierte en una dinámica propia del territorio como tal, ¿no? Por el reconocimiento justamente de cómo funciona la sociedad que habita en este territorio. Y por lo tanto, pues también entender la cosmovisión de estas culturas, ¿no? Y su funcionamiento dentro de este territorio, que es bastante importante para poder, de alguna manera, no solamente integrarlos en el sentido físico, ¿no? Del sistema de ciudades, sino también de entender estas dinámicas que se generan a través de la actividad humana. Aquí tenemos que dar este salto, ¿no? Y es importante tal vez entender cómo funcionan los ecosistemas. Lo hago facilito porque seguro que ustedes también ya lo tienen bastante digerido este concepto, ¿no? Para hacerlo sencillo, el ecosistema es como que la sumatoria del territorio y la biodiversidad. Es decir, el medio físico y los organismos vivos que cohabitan este territorio, en el que se generan diferentes flujos de materia y energía que de alguna manera dinamizan el ecosistema. Es eso básicamente lo que es un ecosistema. Estos ecosistemas a su vez tienen un metabolismo, haciendo una referencia a nuestro organismo, ¿no? El metabolismo es la capacidad de digerir, digamos, la comida que tenemos, ¿no? Algunos que lo hacen más lento, otros que les va más fácil, algunos que lo tienen súper organizado, etcétera, ¿no? Que tienen hasta horarios para entrar al baño. Nuestro metabolismo personal, de alguna manera, vamos a hacer como un símil, digamos, que el territorio también tiene su propio metabolismo. En consecuencia, pues, hace una referencia de la interacción que se genera entre los diferentes componentes del territorio. Este ecosistema anterior mencionado, el territorio, y todo lo que es la biodiversidad que cohabita este territorio, ¿no? En el caso, estamos hablando del territorio y de los asentamientos humanos y la dinámica que generan los asentamientos humanos en este territorio. Estas dinámicas son las que empiezan a generar diferentes interacciones de flujos y estos flujos se miden a partir de estos indicadores que de alguna manera me ayudan a entender qué tipo de interacciones, qué tipo de dinámicas que se generan y qué tipo de metabolismo en consecuencia tiene mi sistema territorial. Esto es importante porque a partir de ahí entenderé las relaciones, las características del territorio, entenderé esta relación ecosistémica, entenderé también las dinámicas de los asentamientos humanos y cómo se distribuyen en el territorio y por qué la territorialización de estas cadenas productivas, por ejemplo, etcétera, ¿no? A partir de entender cuál es el metabolismo del sistema territorial, voy a poder entender de manera integral cómo funciona este territorio. Obviamente, dentro de este metabolismo, por demás está mencionar que se toma en consideración el sistema urbano, por supuesto, pero también el sistema rural, porque en este caso el metabolismo del sistema territorial está directamente relacionado con el entorno inmediato del sistema urbano y a su vez el entorno rural está también relacionado con un entorno mayor, que es el territorial en concreto. Por lo tanto, cuando estamos hablando de metabolismo del sistema territorial, estamos hablando de la sumatoria del urbano, de lo rural y de su entorno, que en este conjunto puedo de alguna manera entender todas las interacciones y flujos que se desarrollan entre
el sistema medioambiental, el sistema de asentamientos humanos y también el de movilidad y transporte, porque son los que de alguna manera dinamizan y espacializan más, de alguna forma estas interacciones y flujos. Los problemas medioambientales que podemos de alguna manera identificar en este metabolismo, en estas interacciones, son de dos tipos, de origen antrópico y de origen natural. Para hacerlo rápido, los antrópicos son todos aquellos que son producidos por la acción humana. Aquí tienen varios ejemplos. Y los de origen natural son los producidos por fuerza de la naturaleza, que obviamente son generalmente incontrolables y además impredecibles. Son los que de alguna manera generan los famosos desastres naturales, ¿no? Cuando estamos hablando de problemas que se han ocasionado por situaciones diferentes, ¿no? O muy, muy concretas en el tiempo, que no necesariamente han podido ser predecibles. El metabolismo territorial puede, por lo tanto, enfocarse también en la mejora o en la gestión mejorada de los diferentes flujos, ya sea de energías o también de la materia. En el caso de la materia estamos hablando de estas cadenas productivas que antes les he hablado, pero cuando estamos hablando de temas medioambientales estamos hablando de las energías. Estas pueden ser energías hídricas, puede ser también la energía generada por los residuos sólidos, los desechos, ¿no? Ya sean los de entrada como los de salida. En el caso de los de entrada puede ser de agua, de viento, puede ser de sol, etcétera, y los de salida pueden ser los residuos que se generan a partir de la dinámica de este metabolismo que suma las cadenas productivas y la relación del ecosistema en el territorio, ¿no? Por lo tanto, también aquí es necesario que hagamos un intento de cambiar de mentalidad y tratar de aproximarnos hacia este cambio de paradigma que en este caso impulsa a un metabolismo circular. Hoy en día nuestro metabolismo territorial es lineal, que aprovechamos las diferentes energías como entradas hacia los asentamientos antrópicos, a las ciudades, y las ciudades lo que generan en salida son diferentes tipos de residuos, ya sean orgánicos, inorgánicos, emisiones. Este es el metabolismo muy a grandes rasgos dicho, ¿no? Lo que necesitamos es empezar a trabajar desde una visión de la generación de un metabolismo circular, donde estas entradas dentro de lo que es la ciudad puedan de alguna manera generar diferentes posibilidades de la generación o el aprovechamiento de los residuos antes de sacarlos hacia el territorio y generar problemas de contaminación. Debemos introducir algunas políticas de residuos, del aprovechamiento, perdón, de los residuos tanto orgánicos como inorgánicos o de reciclado que puedan ayudar a que por lo menos se disminuyan estos elementos de contaminación que se generan a partir de las dinámicas en este territorio. Para eso hay diferentes estrategias que no solamente están ligadas al reciclado, puede ser también a la adaptación, a la naturalización, a la regeneración, a la resiliencia, a la recuperación. Todas estas son estrategias que me ayudan en la reducción de justamente los efectos de este metabolismo que actualmente tenemos lineal.